En este video estaremos explicando el metabolismo de carbohidratos, pero para eso necesitamos explicar los diferentes procesos de respiración celular, los cuales son glicólisis o glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Pero también necesitamos los diferentes procesos de glucógeno, los cuales son la síntesis y destrucción. Recordemos que las moléculas de glucógeno son una cadena ramificada de glucosa. Entonces, estas se utilizan para la reserva de glucosa. Hoy venimos a hablarles sobre la glicólisis. La glicólisis se lleva a cabo en la célula, más exactamente en el citoplasma. El objetivo de la glicólisis es producir energía y dos moléculas de piruvato que se pueden utilizar en la fermentación cuando hay ausencia de oxígeno y en la respiración cuando hay presencia de oxígeno. La glicólisis es el desdoblamiento de la glucosa. Para tal proceso necesitamos 10 procesos enzimáticos. En el primero obtenemos glucosa 6-fosfato gracias a la acción de la enzima hexoquinasa. En este proceso se pierde ATP, o sea energía, y se convierte en ADP. En el segundo proceso obtenemos fructosa 6-fosfato gracias a la acción de la enzima isomerasa. En el siguiente proceso obtenemos fructosa 1,6-bifosfato gracias a la acción de la enzima fosfofructoquinasa 1. En esta acción se pierde ATP, o sea energía, y se convierte en ADP. En el siguiente proceso, gracias a la acción de la aldolasa, se obtiene gliceraldehído 3-fosfato y la otra de dihidroxiacetona. En esta segunda se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto de aquí en adelante obtenemos 3 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para poder obtener las 2 moléculas de piruvato al final del proceso. En el siguiente proceso obtenemos gliceraldehído 1,3-bifosfoglicerato gracias a la acción de la gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa. Acá obtenemos NAD. En el siguiente proceso obtenemos gliceraldehído 3-fosfato gracias a la acción de la fosfoglicerato quinasa. En este proceso ya empezamos a obtener energía, o sea que de ADP se convierte en ATP. En el siguiente proceso obtenemos gliceraldehído 2-fosfato gracias a la acción de la enzima la mutasa. En el siguiente proceso se obtiene fosfoenolpiruvato gracias a la enolasa. Y finalmente este fosfoenolpiruvato se convierte en las 2 moléculas de piruvato gracias a la enzima de piruvato quinasa. En este proceso también obtenemos energía, o sea de ATP se convierte en ATP. Hoy le venimos a hablar del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. La primera molécula que se utiliza en este ciclo es el piruvato. Como podemos observar ahí, también se utilizan ácidos grasos, pero hoy vamos a hablarles sobre el piruvato. Entonces, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Esta transformación se completa por 3 enzimas llamadas piruvato deshidrogenasa, que luego producen un NADH. El ciclo de Krebs empieza cuando una molécula de oxalacetato se combina con una acetilcoenzima A y produce el citrato, gracias a la enzima citratosintasa. Luego, el citrato se va a transformar en cis-aconitato, gracias a la enzima aconitasa. Luego, el cis-aconitato se va a transformar en D-isocitrato, también gracias a la enzima aconitasa. Luego de eso, el D-isocitrato va a perder una molécula de carbono. Esa molécula de carbono se pierde en forma de CO2 y luego se produce o se forma un NADH. Luego de ser de isocitrato va a pasar a ser alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, va a pasar a ser succinilcoenzima A, que tiene 4. Se produce una pérdida de un carbono en forma de CO2 y se forma otro NADH. El succinilcoenzima A se transformará en succinato. Este proceso obtendremos un GTP, que es lo mismo o es equivalente al ATP. Luego de eso, el succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. Luego el fumarato se transformará en, o se incorporará una molécula de agua y se transformará en malato.
Al final, el malato se transformará otra vez en oxalacetato, cerrando el ciclo y produciendo un NADH. Todo esto lo tenemos gracias a las enzimas que son la citratosintasa, aconitasa, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, succinilcoenzima sintetasa, succinato deshidrogenasa, fumarasa, malato deshidrogenasa y citratosintasa. Este es el ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa o ciclo de transporte de cadenas de electrones. Es un proceso bioquímico que ocurre en las células, es el proceso metabólico final de la respiración celular, tras la glucólisis y el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. En una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en la membrana biológica. En procariotas es la membrana plasmática y en eucariotas es la membrana interna de las dos que constan la mitocondrial. El NAD y FAT son las moléculas donadoras de electrones que fueron cargadas durante un ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. Se utilizan en un mecanismo intrincado que implica numerosas enzimas como la NADQ reductasa, la citocromo C oxidasa y la citocromo reductasa, gracias a la bomba de hidrógeno que moviliza los protones contra un gradiente de membrana. Básicamente, este proceso se da a partir de que la NADH produce una deshidrogenación o una oxidación. Esto hace que done un electrón. Este electrón se transporta por medio de estos dos eslabones. ¿Para qué? Para que dejen bombear los hidrógenos que le corresponden a cada uno. Lo mismo se da por la FAT, que también libera una molécula, libera dos moléculas de hidrógeno y también un electrón, el cual también se transporta por estos dos para hacer el bombeo de las moléculas de hidrógeno. ¿Para qué se utilizan los electrones? Pues básicamente para eso, para el bombeo. Si no llegase energía a estos eslabones, no se producirían las moléculas de hidrógeno que necesitamos para que la ATP sintetasa haga la síntesis de ATP o adhiera un grupo fosfato a un ADP. Entonces, básicamente la NADH deshidrogenasa bombea 4 moléculas de hidrógeno y estos dos, bombea 4 más y el eslabón 4 bombea 2. El eslabón 2 no se tiene en cuenta para el bombeo de hidrógeno, ya que pues, este trabaja para el ciclo de Krebs. Y para el transporte de estos electrones se utilizan dos coenzimas, la coenzima Q10 y el citocromo C, que son los precursores de transporte. Pues como ya vemos, el espacio entre estos eslabones es muy extenso. Bueno, ya obtenidas las moléculas de hidrógeno, se necesitarían 4 moléculas de ATP de hidrógeno para llevar el proceso de la fosforilación, por medio de la ATP sintetasa. Entonces, esto consta en que para que se ocurra el proceso de fosforilación se necesita pasar 4 moléculas de hidrógeno por este precursor, por este eslabón, que son devueltos otra vez a la mitocondria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por una molécula de NADH me van a producir 2.5 moléculas de ATP y por una molécula de FAT se me van a producir 1.5 moléculas de ATP. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que la NADH produce 4, 8 y 10 moléculas de hidrógeno y se necesitan 4 para que se dé la fosforilación. Entonces 10 entre 4 me da 2.5 y 6 entre 4 me da 1.5. Buenas, hoy le vamos a hablar de la glucogenogénesis. Esta está relacionada con los niveles de glucosa en tu organismo, ya que cuando tú ingieres glucosa, esta entra a tu torrente sanguíneo y es almacenada en forma de glucógeno. Como vemos acá,
es un polímero de cadena ramificada, como lo podemos ver acá, con sus ramificaciones. Cada puntico es una glucosa, lo cual es un monómero de glucosa. Esa se convierte en el glucógeno. En hígado y músculo se pueden utilizar como reservas. En hígado, un ejemplo de ellos es cuando estás en estado de hipoglicemia o en ayunas. Los estados de glucosa en tu organismo son muy bajos y lo que hace el hígado es segregar glucógeno, el cual es transformado en glucosa para subir los niveles de glucosa en tu cuerpo. Y en músculo se almacena para las contracciones musculares. La insulina activa la glucogenogénesis. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina, cuando los niveles están muy altos, los niveles de glucosa están muy altos, lo que hace la insulina es transformar esa glucosa en glucógeno y almacenarla en hígado o músculo. El glucagón hace que se active el proceso de glucogenólisis. Y el cuarto y último paso es que es un proceso anabólico. La glucogenólisis o proceso de destrucción de las macromoléculas de glucógeno. Este proceso de la ruptura de las macromoléculas de glucógeno se necesita saber que este proceso se da en estado de ayuna o de hipoglucemia. Es decir, cuando estás por un largo periodo sin comer, se entra en un estado de hipoglucemia, ya que tus reservas de glucosa en sangre se están por terminar y para mantener los niveles estables necesitas liberar glucógeno de los almacenes en el hígado para convertirlo en glucosa y mantener los niveles estables. Es un proceso catabólico ya que consiste en la destrucción de las macromoléculas de glucógeno. Está caracterizado porque es activado por el glucagón e inhibido por la insulina porque activa el proceso de la glucogenogénesis, que es todo lo contrario a la glucogenólisis. Posee una enzima activadora que es la glucogenofosforilasa. Es la enzima que regula la glucogenólisis. La glucogenólisis se produce en el citosol de la célula. Los procesos de las reacciones de la glucogenólisis. Vamos a empezar cuando ya está el glucógeno formado y ahora se va a empezar a desramificar e ir degradando monómero por monómero, por lo que el glucógeno se regresa hacia los enlaces alfa 1,4 y esto lo hace la enzima más importante, la cual es la enzima reguladora de la glucogenólisis, glucogenofosforilasa. La glucogenofosforilasa va a ir cortando monómero por monómero hasta llegar al punto de los enlaces alfa 1,4. Luego, 3 de los monómeros de glucosa se van a transferir hacia la cadena lineal quedando el enlace alfa 1,6 y esto lo va a transferir una enzima llamada glucanotransferasa. Va a quedar un monómero ramificado y va a venir una enzima llamada enzima desramificadora de glucógeno y va a terminar con la cadena ramificada quedando glucosa 1-fosfato. Luego, esa glucosa 1-fosfato se va a isomerizar convirtiéndose en glucosa 6-fosfato. La isomerización llevada a cabo por la fosfoglucomutasa y finalmente la glucosa 6-fosfato va a sufrir una hidrólisis transformándose en glucosa catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Entonces sale una molécula de agua. Lo que ocurre es que la cadena ramificada de glucógeno y la glucogenofosforilasa iba a romper de monómero por monómero hasta que quedara en el enlace alfa 1,4. Después iba a transferir 3 monómeros de glucosa hacia la cadena lineal e iba a quedar un solo monómero de glucosa en la cadena ramificada que viene la enzima desramificadora de glucógeno y la corta. Lo desramificó y ahora la cadena se sigue cortando monómero por monómero hasta que se libera todo y queda glucosa por glucosa. Es esto la glucogenólisis, proceso de degradación del glucógeno.